¿Cuántos saben que hay muchos lugares en el mundo donde la gente no puede decir que siguen a Cristo? No pueden tener una Biblia en su mano porque los matan. No pueden ir a un lugar como este, como estamos bendecidos, porque si los encuentran adorando o con una Biblia, literalmente los matan. Y nosotros tenemos la bendición en este país de poder levantar las manos, cantar, estar en las esquinas, venir físicamente a un templo a escuchar la palabra de Dios. Por ahora, porque las cosas se van a poner más difíciles. Las cosas difíciles vienen, por eso nos tenemos que preparar. Diga conmigo, me tengo que preparar. ¿Cómo nos preparamos? Leyendo la palabra, ayunando, orando, teniendo iglesia, en comunidad, apoyándonos, escuchando la voz de Dios, pidiendo perdón. Y hoy tenemos un tema muy especial. Yo recuerdo que hace unos años atrás me contaron de un amigo mío que iba a predicar en los Philippines, en Filipinas. Y decía que la gente tenía tanta hambre de escuchar la palabra de Dios que caminaban 5 y 6 horas solamente para llegar a las 8 de la mañana a escuchar el mensaje de Dios. Y cuando llegó, el primer día era sábado. Y él llegó y les preguntó, bueno, ¿cuánto tiempo tengo? 1 hora, 1 hora y media para predicar. ¿Y sabes lo que le respondieron? 8 horas. Nosotros no nos queremos ir de aquí hasta que estemos llenos del Espíritu Santo. Terminaron en la noche, al siguiente día seguía él predicando, llegó nuevamente y le dice, ¿cuánto tiempo tengo hoy? Hasta las 9 de la noche, 12 horas. Y eso me recordaba hoy y yo decía, wow, tenemos tanta bendición en este país que lo tomamos a la ligera, que no lo valoramos, que tenemos esta oportunidad de estudiar la palabra y recibirla. Y a veces decimos, no, prefiero quedarme durmiendo. Entonces hoy vamos a entrar en la palabra y vamos a realmente aprender de lo que Dios nos ha regalado aquí para cada uno de nosotros. Dios tiene algo especial preparado para ti en esta noche. Dios tiene algo que Él quiere hablarte a ti individualmente. No importa si has sido cristiano por 50 años o si hoy es tu primera vez viendo este mensaje. Dios quiere hablarle a su pueblo. Dios quiere preparar a su pueblo. Dios quiere restaurar a su novia porque los tiempos que vienen van a ser difíciles. Nosotros en este país nunca hemos sido perseguidos y el mensaje de hoy no tiene que ver con la persecución de la iglesia, pero les quiero decir que nosotros vamos a ser perseguidos por nuestra fe y tenemos que prepararnos todos los días para ese momento. Entonces, yo hace 6 semanas con mi esposa empecé un curso. Muchos saben que se llama Neuroliderazgo, que habla de cómo los líderes piensan, cómo los líderes, su mente. ¿Cuántos pensamientos tiene el cerebro diariamente? Pensamientos tiene el cerebro diariamente. En 24 horas aproximadamente. ¿Quién dice 10,000? ¿20,000? ¿Quién dice 30,000? ¿Quién nada más? ¿Quién dice 40,000? Entre 50 a 60,000 pensamientos tiene tu cerebro diariamente. Nadie nos enseña eso y en este curso yo estoy aprendiendo realmente cómo la mente del ser humano funciona. Porque la palabra nos dice que de la manera en que tú piensas, así eres. En Proverbios 23:7
De la manera en que tú piensas, así eres. Y muchas veces nosotros mismos nos limitamos a través de nuestros propios pensamientos. Porque sufrimos un trauma cuando éramos niños. Porque alguien nos dijo, tú nunca vas a ser nadie. Y eso se nos quedó engranado en nuestro subconsciente. Y hasta hoy que tienes 20 años, 40, 50, 60, 70 años, esa película sigue girando en tu mente. Esa película, esos pensamientos siguen ahí. Y el mensaje de hoy se llama un cambio de mente. No demente como demencia, sino un cambio de mente. ¿Qué significa un cambio de mente? Significa antes pensaba así, ahora pienso de esta manera. Yo hoy no pienso igual a como yo pensaba hace 2 años, 5 años, 7 años atrás. Yo pienso totalmente diferente porque Dios siempre está enseñándome lo que significa renovar mi mente. Y hoy vamos a estudiar en la palabra Lucas capítulo 5 versículo 29. Vamos a ir directo a lo que dice la palabra. En este versículo, Jesús llama a Levi. Jesús llama a Levi y le dice, deja de colectar taxes y sígueme. Y él lo sigue. Mateo se llamaba Levi antes. Entonces un poquito más adelante en el versículo 29, después que Jesús le dijo a él, sígueme, mira lo que pasa. Más tarde, Levi, o sea Mateo, dio un banquete en su casa, con Jesús como invitado de honor. ¿A quién le gustaría tener a Jesús en tu casa, en tu backyard, en todo un evento? Yo me imaginaba esto y yo decía, wow. Qué honor poder tener a Jesús como invitado, guest speaker, Jesus Christ, con una foto de él en el flyer del evento en tu casa, ¿no? Dice, Levi dio un banquete en su casa con Jesús como invitado de honor. Muchos de los cobradores de impuestos, compañeros de Levi y otros invitados comieron con ellos. Así que los fariseos y los maestros de la ley religiosa les reclamaron severamente a los discípulos de Jesús, diciéndoles, ¿por qué comen y beben con semejante escoria? Jesús les contestó, la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores y necesitan arrepentirse. Jesús le contestó, la gente sana no necesita un médico. ¿Quién sintiéndose bien dice necesito ir a ver un médico? Nadie. Los enfermos sí. Jesús dice, yo no he venido a llamar a los que se creen justos, a los que se creen que están haciendo las cosas bien, a los que no ven su propio pecado, sino a los que saben que son pecadores y necesitan arrepentirse. Y de esa palabra vamos a hablar en esta noche, del arrepentimiento. Yo recuerdo ser cristiano y siempre me estaba arrepintiendo de lo mismo. Señor, perdóname porque caí nuevamente en ese pecado. Y yo pensaba que me estaba arrepintiendo. Y no era un arrepentimiento genuino porque no había un cambio en mí. Si tú sigues cayendo en lo mismo que te atropiezas, significa que todavía hay una oportunidad para aprender lo que significa el verdadero arrepentimiento. Y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sigo cayendo en lo mismo? Y yo no entendía lo que significa el arrepentimiento. Y estudiando en esta semana
leí lo que dice el arrepentimiento. Dice, el arrepentimiento es un cambio de mentalidad. El verdadero arrepentimiento genuino tiene que ver cómo tú ves las cosas. El arrepentimiento es un cambio en mentalidad que se traduce en un cambio de acción. Dos cosas pasan. Primero, mi perspectiva tiene que cambiar. La manera en que yo veo eso tiene que ser diferente. Por eso el mensaje se llama un cambio de mente. La manera en que yo veo ese pecado ya no es lo mismo. Y no vamos a hablar hoy diciendo que eres un pecador, que vas para el infierno. No, el punto es que nosotros podamos entender cómo vemos el pecado y qué vamos a hacer después de cambiar la manera de analizar ese pecado. Cómo vamos a hacerle un clic en nuestro cerebro y decir, ya la manera en que yo veo ese comportamiento no es el mismo. Yo me encantaba el alcohol. Me encantaban las drogas, me encantaban las mujeres, me encantaban lo que era el sexo, porque yo tenía tantas heridas en mí no resueltas que pensaba que el pecado era como un juego. Tenía que hacerlo y hacerlo, lo hacía, seguía vacío y tenía que volverlo a hacer para poder sentir un poquito de ese euforia en ese momento. Eso es un adicto, eso es un drogadicto. La gente que hace crack y que ve pornografía están buscando saciar el mismo dolor. Pero la gente dice, no, es que yo no hago de ninguno de los dos. Pero quizás tienes otro problema, otro pecado. Y algo que nos pasa como creyentes es que a veces pensamos que no tenemos ningún pecado. No podemos ver que nuestro orgullo es tan grande y seguimos cayendo en lo mismo. Y no nos damos cuenta. El arrepentimiento es un cambio de mentalidad que se traduce en un cambio de acción. Ahora reconozco, veo que mi pecado me está afectando negativamente y tengo que tomar una decisión consciente de decidir, voy a cambiar mi manera de actuar. Ya no voy a beber ese alcohol porque sé que me está haciendo daño. Sé que me está afectando. Sé que está afectando a las personas que me aman. El cambio tiene que ver con mi mentalidad sobre el pecado, ¿cierto? Sobre cómo yo lo veo. Yo veo el pecado y qué pienso sobre el pecado. ¿Cómo tú ves el pecado? ¿Cuál es tu perspectiva del pecado en general? Como pecado, ¿qué es el pecado? No el tuyo. Después tienes que decir, ¿cómo yo veo ese pecado en cual sigo cayendo? Primero es, ¿cuál es tu perspectiva sobre el pecado en general? Y después, ¿cuál es el pecado que todavía me está afectando? O el pecado que no me he dado cuenta que me está afectando. Porque muchas veces está ahí, pero no nos hemos dado cuenta. Yo tuve que cambiar mi manera de pensar porque a mí me enseñaron que el adulterio era normal. Imagínate tú ser un joven de 14, 15, 16 años y toda tu vida te han dicho que el adulterio es normal. Eso es lo que hacen de México para abajo. En los países latinos el adulterio es chico, tranquilo. Eso, siempre y cuando que eso es normal. Siempre y cuando que no salgas con ella constantemente, está bien. Si es un fin de semana o una noche con ella, no es pecado. Y yo tuve que literalmente aprender a cambiar mi mente sobre eso que tuve que reaprender. Porque me habían dicho
que era normal y yo acepté eso como una verdad y viví una vida por muchos años pensando que así era la norma. Pero gloria a Dios que Jesús interceptó mi camino y me empezó a poner personas en mi vida que me edificaron de mi misma edad, personas mayores, ancianos, que me empezaron a enseñar que eso que yo estaba pensando no era correcto. Eso que yo estaba pensando no era de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Jesús dice que Él vino para los que saben que son pecadores y necesitan arrepentirse. El arrepentimiento es una necesidad para toda persona. Es una necesidad, igual como tomar agua y comer. El arrepentimiento es una necesidad. Yo tengo que entender que ya el pecado no es algo con el cual se juega. Para yo cambiar mi mentalidad, yo tengo que ver que eso que está ahí no es un juego. Y si sigo metiéndome en ese pecado, puedo morir. Literalmente, eso puede destruir mi vida. Dios tuvo tanta misericordia y gracia sobre mi vida porque yo no tengo razón de por qué estoy parado aquí. La cantidad de noches, Edgar, que yo me emborraché hasta que no podía ni caminar ni hablar. Fueron años, no fue una, ni dos, ni 10 veces. Y Dios tuvo misericordia sobre mí. Por su gracia somos salvos. Yo tengo que aprender a renunciar el pecado. No significa yo tengo que decir, no, es que el enemigo, el diablo. No, yo tengo que decir, yo soy un ser humano en un cuerpo de carne. Tengo un espíritu que vive dentro de este cuerpo. Esta carne es débil y yo tengo que renunciar al pecado en mi intimidad con Dios. En esos momentos donde yo me siento débil y quiero someterme a la carne o caer, yo tengo que renunciar audiblemente al pecado. Yo tengo que decir, aquí no hay espacio para ti. En esta casa tú no vas a obrar. Aquí tú no entras. Porque tú me has escogido, me has apartado y me has sanado. Y Dios me sigue sanando. Y ahora el pecado yo lo puedo ver con un cambio de mente. Ahora yo puedo analizar. No es que voy a juzgar a la gente y decirle, tú eres un... No. Yo estoy hablando de mí. De mi pecado, de lo que a mí me hace tropezar, de los pensamientos que me quieren destruir a mí diariamente. De eso es lo que estamos hablando. No significa que nunca vas a pecar, no significa que nunca vas a caer. No, eso no es el punto. El punto es cómo tú vas a ver ese pecado. Cuando caes, ¿qué vas a pensar? ¿Qué vas a decir? Soy un pecador. Yo siempre voy a ser un pecador. Pero he sido salvado, he sido restaurado por la gracia y la sangre de Jesús. Y necesito empezar a procesar qué significa el pecado. Para mí es un cambio de mentalidad. Es un cambio en mis acciones. ¿Por qué me cuesta tanto, o a mí me costó tanto salir del alcohol? Algunas personas tienen la bendición de que deciden, hoy no voy a tomar alcohol más, y más nunca toman alcohol. Y gloria a Dios para la vida de esa persona. Esa no fue mi historia. Mi historia fue, tuve que dejar el licor, tuve que dejar la cerveza, y me tomó casi 3 años dejarlos todos, porque después me emborrachaba con el vino. ¿Por qué me costaba tanto? Porque tenía tantas heridas, tenía tanto dolor, tenía tanto trauma en mí que no quería soltar eso que me tenía atado. ¿Y sabes lo que hizo Dios? Dios me mostró, tu bisabuelo fue alcohólico, tu abuelo fue alcohólico, tu papá fue alcohólico. Y si tú no quieres que tus hijos y los hijos de tus hijos sean alcohólicos, tú tienes que ser el que corta eso de raíz. Tú tienes que cortar con esa maldición generacional.
Y para la gloria de Dios, el 4 de octubre cumplí 3 años sobrio. Y Dios me dijo hoy, la historia es tuya, pero la gloria es mía. Hoy me dijo esa palabra. La historia es tuya, pero la gloria es de Él. ¿Por qué me costó tanto salir de ese alcohol? Porque yo no entendía el pecado, no veía lo que estaba haciendo, no tenía un conocimiento de mí mismo profundo, ni de la palabra, para poder salir de ese lugar de pecado. Me tenía totalmente atado. Me tenía amarrado y me costaba tanto. Era como tratar de salir de quicksand. ¿Cómo se dice eso? De la arena. ¿Cómo? Arena movediza, quicksand. No podía, trataba de salir y me hundía más. Hasta que Dios me reveló por qué eso cambió. ¿Por qué logramos salir de ese desierto? ¿Por qué logramos salir de ese pecado? Número 1, porque Cristo interceptó el camino. No es porque nosotros somos buenos, no es porque nosotros hemos hecho algo, es porque Cristo tuvo misericordia de nosotros. Igual que Pablo, que iba caminando en un caballo. Mucha gente dice, teólogos dicen caballo, algunos dicen que estaba caminando. La Biblia dice que se cayó al piso, no menciona un caballo, pero bueno, iba caminando hacia Damasco y boom, Jesús interceptó su camino. Hizo lo mismo conmigo y Él quiere hacer lo mismo con cada persona para que puedan ser libres de ese pecado que los tiene atado y no pueden cumplir con su propósito eterno si siguen viviendo en eso. No es una sentencia de muerte, es una oportunidad de cambiar tu mente. Es una oportunidad de entender. Oh, ahora entiendo que la razón de por qué yo soy adicto al trabajo es porque mi papá fue, mi mamá o que lo que sea. Es una oportunidad de conocerte a ti mismo y cambiar la manera, el chip en la cual tú miras el pecado. Y entiendes qué fue lo que Jesús hizo en la cruz. Si yo me arrepiento y sigo cayendo, no me he arrepentido porque nada ha cambiado. No he entendido el sacrificio de la cruz y la tumba vacía. Si sigo cayendo en el mismo comportamiento continuo, significa que no he entendido lo que Jesús hizo. Es remordimiento de conciencia, no es arrepentimiento genuino. Entonces, ¿por qué ese cambio vino a mí? Porque Jesús interceptó mi camino, porque yo tomé una decisión de caminar con Él, porque yo comencé a entender lo que era la restauración, a caminar en ella, porque cambié mi ambiente, cambié mis amigos. Si yo hubiera seguido con los mismos malandros, con los mismos cobradores de impuestos como Leví, hubiera estado todavía ahí. Jesús le dijo aquí en la palabra a Leví: ven y sígueme. Deja tu profesión, deja tu oficina, deja todo lo que tú estás haciendo y lo que tú sabes aquí. Deja tu intelecto atrás, que yo te voy a enseñar a pensar, que yo te voy a enseñar a seguirme, que yo voy a todo lo que aprendiste, bótalo a la basura y vamos a empezar de cero. Por eso Cristo cambió mi vida, porque yo dije: ahora yo entiendo que no sé nada. Ahora yo entiendo que no tengo nada. Dios me quitó a mí todo. ¿Usted sabe lo que es todo? Me quitó mi carro, me quitó mi apartamento, me quitó mi chequera, me quitó mis savings, me quitó mi cuenta de Roth IRA, me quitó mi familia. Mi mamá se intentó matar. Me quitó todo y me dijo: ahora vamos a conversar. Y ahí empecé a ver lo que era mi pecado, ver lo que era mi mentalidad equivocada y lo que Él quería cambiar y lo que Él quiere cambiar en nosotros. Cambié lo que veía, cambié lo que escuchaba, cambié a quién le prestaba mis oídos. Para tú poder tener un verdadero cambio de mente, no puedes seguir prestándole tus oídos a personas que no te edifican, que no conocen la palabra, que no caminan con Cristo. La música, empecé a leer la palabra. Yo les he contado, cuando yo leía la Biblia, era así era cuando yo leía la Biblia, era así.
No entendía nada, era mandarin. Y no es porque Alan está aquí, literalmente yo no entendía lo que decía en inglés, en español, en cualquier lenguaje. No entendía. El Espíritu Santo no se había revelado a mi vida para yo poder leer y entender. Pero empecé y dije, Espíritu Santo, ayúdame a entender lo que estoy leyendo. Y poco a poco me fue enseñando lo que Jesús plasmó en su palabra. Y les quiero decir algo. Si mi vida, mi estilo de vida, no sé cómo se dice en inglés, si mi estilo de vida sigue igual, nada cambiará. What does that mean? My lifestyle. If my lifestyle remains the same, nothing will change. Tuve que cambiar mi manera de vivir, mi estilo de vida. Mi mente estaba tan trastornada, tan dañada, tan enferma, tan evil, oscura. Yo tenía una mente totalmente en las tinieblas. Y solamente Jesús, a través de la renovación de mis pensamientos, por su gracia estoy parado aquí hoy. Mira lo que dice la palabra. Juan capítulo 6, versículo 44. Voy a leer de la Reina Valera 1960. Juan 6, 44 dice: ninguno. Juan 6, 44 dice: ninguno puede venir a mí. Este es Jesús hablando. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. Significa, el mismo Padre que envió a Jesús es el mismo que atrae a las personas a Jesús. Y ahí Jesús nos encuentra en ese lugar. Nosotros no tenemos nada que ofrecerle a Él, pero Él tiene todo para ofrecernos a nosotros. El arrepentimiento es algo que Dios da, y lo da por su gracia. Lo da por su misericordia. Todos los días nosotros tenemos que levantarnos y decir: Señor, revélame qué tengo que arrepentirme del día de ayer. Que no he visto, que tú estás viendo, que yo todavía no he reconocido, que necesito arrepentirme y pedirte perdón. Porque no somos una obra terminada. El segundo cambio es un cambio de mi mentalidad sobre Jesucristo. ¿Cómo así? Un cambio de mentalidad sobre Jesucristo. ¿Y qué fue lo que Él hizo en la cruz? Yo soy culpable de burlarme de Jesús. Igual que Pablo. Yo me burlaba del Espíritu Santo. Yo me burlaba de las personas que hablaban en lengua. Y yo tuve que arrepentirme y cambiar mi manera de ver a Jesús. ¿Y qué fue lo que Él hizo? ¿Por qué Él vino? ¿Qué hace a Jesús diferente de cualquier otro líder espiritual que ha caminado en este mundo? Yo tuve que entender, y nosotros tenemos la oportunidad de entender, cuál fue ese sacrificio en la cruz. ¿Por qué Él vino? ¿Por qué Él resucitó? ¿Y por qué Él dice en su palabra que Él va a regresar? Para poder arrepentirnos verdaderamente tenemos que hacer dos cambios. Cambiar la manera en que vemos el pecado y cambiar la manera en que miramos a Jesús. Cristo es el único Salvador al cual tenemos que aferrarnos y adorar. En el proceso del arrepentimiento genuino hay algo que Jesús dijo: yo les voy a dejar esto. ¿Qué es? Not you. El Espíritu Santo. Si a mí me cuesta arrepentirme, necesito pedirle ayuda al Espíritu Santo. Si yo nunca he tenido un encuentro con el Espíritu Santo, yo necesito pedirle al Espíritu Santo que venga y decirle: yo quiero arrepentirme una vez y por todas. Yo no quiero seguir viviendo de esta manera. Yo no quiero seguir cayendo
en este mismo pecado. Y cuando yo permito que el Espíritu Santo entre, penetre y cambie, hay una escritura que está en Gálatas capítulo 2, que la escribió Pablo. Y es una de mis escrituras favoritas. Porque esta escritura en Gálatas 2:20, Pablo entendió después de su transformación, después de su encuentro con Jesús, después de que él se arrepintió y vino Ananías a su vida y sus ojos ya dejó de ser ciego, hubo un antes y un después. Si tú dices, no, ya yo me arrepentí, tiene que haber un antes y un después, tiene que haber un cambio. Ya él no era Saúl de Tarsus, ahora él era el apóstol Pablo. Igual con Mateo, él era Leví y ahora es Mateo. Mira lo que escribió Pablo, y esta es la meta. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Yo estoy con él en la cruz. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en esta carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando yo entiendo, cuando mi mente cambia, yo ahora sé que yo estoy crucificado con Jesús en esa cruz. Y la vida que yo vivo en esta carne, la vivo porque Cristo mora dentro de mí, porque el Espíritu Santo me habla, porque yo no quiero herir al Espíritu Santo. Yo no quiero que Dios saque el Espíritu Santo y lo aparte de mí. Si sigo cayendo en el mismo pecado, Dios va a decir: donde hay tinieblas no puede haber luz. Mi Espíritu Santo se va a apartar de ti, porque no hay nada malo en el Espíritu Santo, pero hay algo malo en Gabriel que me quiere seguir cayendo en ese mismo pecado. Y por eso tenemos que aprender lo que significa el verdadero arrepentimiento. Es que hay un cambio, hay una transformación y ya no soy el mismo. Ya ese pecado no es un juego para mí, lo tomo en serio. Cuando la gente me dice un chiste del alcohol o de la pornografía o de las drogas, yo no me río, porque para mí eso no es un chiste. Para mí eso fue el vómito de donde Dios me sacó, el cual yo nunca quiero regresar ahí. Y tengo que decir: mi hermano, a mí eso no me da risa. Para mí eso no es un chiste. Que tú hables de esa mujer, de cómo está vestida o algo así, porque yo fui un adicto. Ya no lo soy, ahora soy un hijo. Pero muchas veces nosotros entretenemos el pecado por las personas en las cuales hemos decidido andar. Una persona que verdaderamente se ha arrepentido de su pecado y ha puesto su fe en Cristo Jesús, dará evidencia de una vida transformada. ¿Qué es evidencia? Fruto. ¿Qué es fruto? Lo que dice Gálatas 5. ¿Qué es fruto? Poder ver como ayer en Aquí Entre Nos, que haya mujeres que vengan a escuchar y a recibir del testimonio de Diana y de Mireia. Eso es fruto. Eso es que ellas se han arrepentido, han puesto su fe en Cristo Jesús, no en ellas, ni en su entendimiento, ni su sabiduría, no, en Cristo Jesús. Y ahora eso que sucede es evidencia, es una prueba física de que su vida ha sido transformada, y ese es el testimonio de Cristo Jesús. Y esa es la razón de por qué nosotros nos enfocamos tanto en la restauración, porque la restauración es una demostración de una vida transformada. Una persona puede decir: yo era eso y ya yo no lo soy. Yo era una mujer codependiente y ahora esa mujer no es codependiente. Yo era un adúltero, ahora ya yo no soy un adúltero. Yo era un alcohólico, ahora yo no soy un alcohólico. Yo decidí arrepentirme y decir: más nunca voy a regresar ahí. Y no lo puedo hacer solo. Necesito ayuda. Cuando una persona se arrepiente y vuelve a caer en su pecado y trata de salir de ese lodo solo, van a volver a caer.
porque solo es muy difícil. Necesitas a la iglesia de Jesús apoyándote, abrazándote, amándote, hablándote, ayudándote, diciéndote: mi hermano, no tires la toalla, aquí estamos peleando contigo, estamos orando por ti, tú puedes. Te arrepientes y nosotros estamos ahí contigo. Confiesa tu pecado, abre tu corazón, hazte vulnerable. Por eso estamos aquí. Nadie te va a criticar, nadie te va a juzgar. Ven y dilo, porque vas a poder dar un testimonio de un antes y un después. Y eso es una mente cambiada. Si mi mente no cambia, mi vida no cambia. Si mi perspectiva hacia el pecado no cambia, mi perspectiva hacia quién es Jesús no cambia, nada va a cambiar. Vamos a estar jugando a la iglesia, vamos a estar jugando al ministerio, vamos a estar jugando al cristianismo y no vemos un antes y un después. Y tenemos 30 años siendo cristianos y seguimos viendo pornografía. Y tenemos 30 años siendo cristianos y seguimos en nuestra codependencia, o seguimos en las cosas que sabemos que están mal y las seguimos repitiendo y repitiendo y repitiendo. Y eso es lo que está sucediendo en la iglesia de Cristo Jesús. Y yo no estoy criticando a nadie en específico. Yo estoy diciendo que yo quiero ser evidencia de una vida transformada para ayudar a otras personas a salir de ahí. Para crear un espacio que es la iglesia, donde la gente pueda venir y verdaderamente recibir sanidad y decir: yo tengo este pecado, no sé cómo salir. Necesito que ustedes me orienten y me ayuden. Y nosotros decirle: no somos el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo te ha traído aquí, te ha dado convicción de pecado y ahora te podemos ayudar. Podemos orar por ti. El Espíritu Santo es el único que trae convicción de pecado. Y cuando la persona tiene esa convicción, dice: me arrepiento, pone su fe en Cristo. Después, más adelante, vemos la evidencia. Más adelante vemos esa vida transformada. Y ahí está la evidencia del arrepentimiento. Ahí está el arrepentimiento. Tú quieres ver si alguien se ha arrepentido verdaderamente, mira su vida. ¿Cuál es su fruto? No lo mires juzgándolo. No, mira lo que está haciendo. No. Observa sin analizar, sin criticar y sin juzgar. Just observe. Y mira si hay verdaderamente un antes y un después, como hubo en Mateo, como hubo en Pablo, como hubo en cada uno de los que cambiaron con Jesús, y como hubo en muchos hombres que han decidido decirle sí y amén a Jesús. El arrepentimiento es poner tu fe en Cristo Jesús. Y después que pones tu fe, que tu vida demuestre que tú te arrepentiste y que Él te ha llamado a hacer lo que tú estás haciendo. Un cambio interno que se manifiesta en lo externo. Para poder manifestarse en lo externo, tiene que haber un arrepentimiento interno primero. Solamente Dios ve y conoce nuestro corazón. Solamente Dios ve y conoce nuestras intenciones. No importa si te has caído 200 veces en el mismo pecado. Dios está ahí para ayudarte y levantarte y decirte: párate en la vez 201. Yo te perdono. Ya ese pecado fue crucificado. Yo quiero que tú también estés conmigo. Yo quiero estar contigo en la eternidad. Yo quiero darte esa oportunidad. Pero verdaderamente hemos entendido lo que es el arrepentimiento. Hemos cambiado nuestra mentalidad. ¿Cómo vemos eso? El pecado siempre nos ha querido clavar. El pecado desde Adán y Eva nos ha perseguido y nos va a seguir persiguiendo. Nos va a seguir intentando caer. Por eso tenemos que estar conectados con el Señor. Por eso tenemos que tener intimidad con el Señor. Por eso a través de nuestra intimidad Él nos va a dar algo que se llama revelación. De su palabra, de tu vida, de lo que viene, de lo que estás viviendo,
de lo que pasó, por qué pasó, por qué estás en la situación en la que estás, qué Él te quiere mostrar a ti. Mira lo que dice Mateo 3:8 y con esto voy a cerrar. Mateo capítulo 3 versículo 8, la Nueva Traducción Viviente. Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. Demuestren con su forma de vivir, with your lifestyle, with your daily decisions, with your daily thoughts. Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido. No me digas, yo ya me arrepentí. No, demuéstralo, dice la palabra. Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. Hemos regresado a Dios. Hemos dado fruto. Le hemos dicho al mundo que hay esperanza en Cristo Jesús. El trabajo no es aquí. El trabajo está en mi casa. El trabajo está en la sociedad, en la comunidad y en el mundo. El trabajo está allá afuera esperándonos a nosotros que seamos la voz de Él hoy. Él nos ha capacitado, nos ha sanado, nos ha llamado para que nosotros testifiquemos al mundo entero que Él vive y que Él viene por su iglesia. Eso es nuestra tarea. Y para lograrlo tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Tenemos que cambiar nuestra mente. Tenemos que cambiar la manera en que nosotros nos vemos a nosotros mismos. ¿Cómo tú te ves cuando te levantas y te miras en ese espejo? ¿Cómo te ves? ¿Te ves como una hija de Dios? ¿Te ves como un hijo de Dios? ¿O no? ¿Cómo te ves? Y después, ¿cómo ves eso? Ese pecado. ¿Cómo ves a Jesús? ¿Qué ves cuando miras la cruz? ¿Puedes ver tu pecado clavado ahí? Cada vez que yo decido intencionalmente pecar, estoy volviendo a clavar a Jesús en la cruz. Cuando yo digo, a mí no me importa, ya Dios me perdonó, voy a ver esto en la computadora, o voy a emborracharme, o voy a mentir, voy a hablar chisme, voy a murmurar. Cada vez que yo hago eso, estoy clavando a Jesús en la cruz nuevamente, haciéndolo sufrir nuevamente, cuando ya Él pagó por eso. Él quiere que nosotros seamos libres. Ya nos hizo libres, pero nosotros mismos nos atamos. Es como si hubiera un pair of handcuffs ahí en el piso de, ¿cómo se dice? Handcuffs. Esposa, y tú vayas y las agarres y tú mismo te las pongas. Están ahí y tú dices, pónmelas. Y tú mismo te atas. Eso es lo que hacemos. Él quiere que nosotros empecemos a renovar nuestra mente y a cambiar la manera en que vemos el pecado. Si cambiamos eso, podemos cambiar nuestras acciones, podemos cambiar nuestras decisiones y podemos verdaderamente empezar a vivir y a demostrarle al mundo que Cristo es real. La razón de por qué la gente no quiere ir a las iglesias, ¿sabes por qué es? Porque dicen, los que están en la iglesia son más fake que mis amigos en el mundo. Yo prefiero estar en el mundo, donde la gente me habla tal y como son. Pero Cristo no fue así. Cristo no andaba con máscaras. Cristo no andaba hablando babosadas. Cristo se sentaba al lado, aquí dice, Cristo se sentaba al lado de los pecadores. Dicen los fariseos, ¿por qué comen y beben con semejante escoria? Él se sienta con pecadores. Él escucha los pecadores.
Él no los apartaba de él. ¿Sabes quién él apartaba? A los hipócritas. A esos él apartaba. Y nosotros tenemos a Cristo Jesús aquí adentro, a su Espíritu Santo aquí adentro, listos para hacer la obra, listos para arrepentirnos de los pecados que ni nos hemos dado cuenta que están dentro de nosotros. Y Él nos quiere liberar de eso, hacer libres para poder testificar de su verdad, de su amor, de su compasión y de su perdón. Amén. Vamos a orar. Vamos a entregarle esta noche al Señor y vamos a darle gracias porque ya no somos quien éramos, porque Él nos permitió ver nuestro pecado. Él nos permitió cambiar nuestra mente. Padre, yo te doy gracias, Señor, por tu iglesia. Yo te doy gracias por tu perdón. Yo te doy gracias por tu misericordia, por tu compasión, porque tú nos diste la oportunidad de arrepentirnos por tu gracia. El arrepentimiento realmente es un regalo que tú nos has dado, una oportunidad. Yo te pido, Señor, que tú hables a estos corazones, a cada persona que está aquí y cada persona que está conectada en línea, Señor. Que tú le muestres esas áreas que todavía no han visto, Señor. El pecado de poner a la religión antes que a ti. El pecado de poner a un líder antes que a ti. El pecado de poner una posición, el dinero, el orgullo, la ira. El pecado, Señor, de la masturbación. El pecado de la pornografía, Señor. El pecado de la mentira. Tú nos has llamado, Señor, para hacer luz en tinieblas. Y tú nos has escogido para estar aquí, en esta ciudad, Señor, tan poderosa, a donde sabemos que las tinieblas están sueltas allá afuera y los demonios corren, Señor, y quieren que las puertas de esta iglesia permanezcan cerradas, porque saben que aquí hay libertad, que aquí hay sanidad. Y yo oro en esta noche, Señor, que tú traigas arrepentimiento genuino a cada persona que está aquí, Señor. Yo oro, Señor, y te pido que le reveles lo que tú le quieres revelar. Que tu Espíritu Santo traiga convicción de pecado, Señor. Que puedan nunca volver a ese vómito. Que tú les muestres que el verdadero arrepentimiento produce un cambio. Un cambio, un antes y un después, Señor. Dale hambre de tu palabra. Dale hambre de tu comunidad, de tu iglesia, y muéstrale que solo no pueden salir de ahí. Necesitan hermanas, necesitan hermanos que puedan caminar con ellos, igual como tú hiciste conmigo. Que pusiste hombres en mi vida, líderes, hermanos que caminaron conmigo en tiempos muy difíciles, Señor. Como hiciste con Edgar, como hiciste con mi esposa, como hiciste con Mireia. Muéstrale, Señor, que aquí tienen un lugar seguro. Rompe el orgullo, Señor. Dale un corazón humilde. Que el corazón de piedra tú lo vas a convertir en un corazón de carne. Elimina las distracciones, Señor. Muéstrale que todo el esfuerzo que quieren hacer en el mundo no le va a producir ni un centavo de resultado si no se comprometen a caminar contigo diariamente. Que esto se trata de conocerte más profundamente. Lo que hiciste y lo que vas a hacer, que tú vas a venir por una iglesia. Tú tienes escogido a tu pueblo. Nosotros somos ese pueblo, Señor.
Tú nos has llamado, Padre, y te pido que nos des la fuerza y la fortaleza de continuar peleando esta batalla con la espada en la mano, con la palabra, con el escudo de la fe, con las botas, Señor, con el casco. Ayúdanos, Padre, a cambiar nuestra mente, a cambiar nuestra forma de ser, Señor. Muéstrale a estos hombres y a estas mujeres que mañana no es prometido, que hoy puede ser el último día de su vida. Y revélales si están listos o si tienen que confesar algo que no han confesado. Que tu palabra dice que tú eres justo y tú perdonas al que confiesa, Señor. Tú estás esperando que abramos nuestra boca y que te pidamos perdón, Señor. Perdónanos, Padre. Reconocemos que somos pecadores y que necesitamos más de ti. Necesitamos que tu sangre nos toque, Señor. Es solamente un toque de ese manto lleno de sangre que viene en ese caballo blanco, Señor, nos puede limpiar una vez y por todas, Señor. Derrama agua viva sobre tu iglesia, Señor. Yo te pido que esta iglesia sea un ejemplo verdadero, Señor, de lo que tú diseñaste en tu trono. Una iglesia sin mancha y sin arruga, a donde todo lo que hablamos, Señor, sea real. Perdónanos, Señor, si hemos dicho cosas que no te edifican. Límpianos de todo mal y ayúdanos a empezar a entender lo que es el arrepentimiento. Renueva nuestra mente hoy. Cada mañana, Señor, esos pensamientos que nos han atormentado, reemplázalos con tu palabra, con tu verdad, con tu amor. Y te damos gracias porque sabemos que la manada pequeña es una bendición para tu reino. Que no es como empezamos, sino es como terminamos, Señor. Ayúdanos a terminar la carrera de la fe. Y muéstranos, Señor, a quién tenemos que hablarle de tu verdad y de tu amor. A quién tenemos que abrazar en esta semana que vamos a empezar mañana. Úsanos, Señor. Haznos vehículos de tu amor. Escribe nuestra historia de redención, Señor. Tú eres el autor y tú tienes la pluma. Y nosotros te vamos a entregar la gloria. Cuando las personas nos preguntan ¿cómo pudiste salir de ahí? Le vamos a decir que fue por tu sangre, fue por tu cruz, fue por tu perdón. No fue por nuestros esfuerzos. Fue porque tú nos escogiste y nos levantaste y nos perdonaste y nos limpiaste y nos diste un nombre nuevo. Nos has llamado a ser siervos. Que el más grande sea el más que sirve al hermano. Ayúdanos, Señor, a apoyar a nuestros hermanos y límpianos de todo mal. Te entregamos esta noche. Llévanos a nuestras casas con bien, Señor. Perdónanos, Padre. Y que esta semana nueva sea una semana donde podamos ver milagros como nunca lo hemos visto antes. Cada conversación, cada persona, cada evento, cada situación, que veamos tu mano derecha, tu mano poderosa ahí con nosotros, Señor.